Cuando a mediodía de hoy, 3 de abril de 1993, los restos mortales de don Juan de Borbón y Battenberg quedaban depositados en el Panteón de los Reyes de España, en el monasterio de San Lorenzo de El Escorial, se cerraba la última página de la vida de uno de los españoles que han amado más intensa y desinteresadamente a su patria, de uno de los personajes de la difícil y dolorosa historia de nuestro país, que ha tenido más alto y sagrado sentido de su deber y de su responsabilidad con España y con la dinastía de la que el destino le llevó a ser representante de su legitimidad y continuidad. También se cerraba así la vida de uno de los Borbones de más trágico destino, víctima durante gran parte de su existencia de esa dramática fatalidad que parece perseguir a la familia Borbón en el último siglo. La enfermedad, el exilio y numerosas desgracias familiares e íntimas han marcado la vida de don Juan de Borbón, que tuvo que vivir finalmente, como en una tragedia shakespeariana, el inmenso desgarrón de ver que el destino intentaba enfrentarle a su propio hijo. Solo su inmensa generosidad, su estricto sentido del deber y su capacidad de renuncia lograron superar esa dramática situación que acabó colocándolo definitivamente al margen de la historia. Sin embargo, ha vivido lo suficiente como para ver que su propio hijo ha logrado llevar a feliz término su sueño de democracia y libertad para España. Juan Carlos I, en un gesto de justicia y reconocimiento filial que le honra, ha reparado la injusticia del destino que impidió ser rey a su padre, haciendo que la muerte le devuelva algo del honor que su vida de entrega y sacrificio merece. Recordemos ahora con afecto piadoso a nuestro hermano don Juan, a quien sin duda, cuando esta mañana el rey don Juan Carlos ha dado permiso al duque de Alburquerque, jefe de la casa del conde de Barcelona, para que sus restos mortales fueran entregados al prior de la comunidad agustiniana que custodia el Panteón de los Reyes de España, habrá sentido no solo la inmensa satisfacción como hijo de manifestar el inmenso amor a su padre, sino la tranquilidad de haber cumplido un deber histórico para quien siempre antepuso el bien de España y de su dinastía al suyo propio. Ha sido solo a su muerte cuando la figura histórica del conde de Barcelona ha comenzado a perfilarse en su auténtica grandeza y en su intenso significado. Su discreción en la vida española desde que en 1982 volviera definitivamente del exilio ha hecho de él un personaje casi desconocido de los españoles, a los que sin embargo tan importantes servicios prestó durante más de 40 años. Solo el fino olfato popular ha sabido descubrir en el momento dramático de su muerte no solo su dimensión histórica, sino su grandeza humana, su talante abierto y generoso y su fidelidad a sus dos más constantes amores, España y su familia. Más de 25.000 personas de toda clase y condición, de todas las ideologías y de todas las edades, han desfilado por la Capilla Ardiente en las 16 horas que ésta ha permanecido abierta en el Palacio de Oriente, donde don Juan de Borbón vivió su infancia, su adolescencia y su primera juventud. He sido siempre monárquica y le he querido siempre muchísimo. Un personaje que ha dado muestras de tolerancia y democracia. Él nació para reinar y ha dado a la historia toda su grandeza precisamente con su renunciación. Y a mí se me saltan las lágrimas. Para darle pésame al rey. Una persona que ha renunciado a ser rey de España, para mí ya merece todos los respetos. Ha sido el homenaje espontáneo de un pueblo que ha sabido descubrir a tiempo que con la desaparición de don Juan de Borbón
se cerraba una de las páginas más dramáticas de su historia reciente y una de las aventuras humanas más coherentes y preclaras de nuestro siglo XX. El origen del desconocimiento de la figura de don Juan de Borbón por parte de varias generaciones de españoles está en la ambigüedad política del general Franco, quien mientras declaraba a España como reino, se dedicó durante los 40 años que detentó el poder con un sentido patrimonialista y personal a desprestigiar a la institución monárquica, especialmente en la persona de don Juan. Han tenido que pasar muchos años para que la historia haya vuelto a iluminar la vida de don Juan de Borbón y sus vínculos entrañables y entrañados con España. Como otros de los 6 hijos de Alfonso XIII y su esposa Victoria Eugenia de Battenberg, Juan Carlos Teresa Silverio Alfonso nació en el Palacio de la Granja de San Ildefonso el 20 de junio de 1913. Era el 5º hijo del matrimonio y el 3er varón, por lo que nadie a su nacimiento podía imaginar que un día fuera él el eslabón de una dinastía que, heredera de los Habsburgos españoles, había venido desde Francia a reinar en España en el siglo XVIII. La hemofilia, antiguo mal de la familia real de Hannover, a la que pertenecía la reina Victoria Eugenia, como nieta de Victoria I de la Gran Bretaña, pronto supondría un drama en la Casa Real Española. No solo arruinó el matrimonio de Alfonso XIII y la hermosa princesa inglesa, sino que marcaría trágicamente a su descendencia. Enfermos sus hermanos mayores, el infante don Juan se convirtió pronto en la esperanza de la dinastía. Aun así, y ante la resistencia del rey Alfonso XIII por reconocer la incapacidad de sus hijos mayores, el infante don Juan no recibió una educación especial como heredero, eligiendo muy joven aún seguir su vocación marinera. Como cadete de la Escuela Naval de San Fernando en Cádiz, le sorprendió las elecciones de abril de 1931, que como final del difícil reinado de su padre, obligaron a don Alfonso XIII a salir de España para impedir un enfrentamiento sangriento entre dos Españas irreconciliables. Aquellas tensiones sociales y unos problemas históricos que se arrastraban desde el siglo XVII acabarían en una terrible guerra civil en 1936. Hay un solo momento de duda en la vida de don Juan de Borbón. Es en 1933. Don Juan, que desde su salida de España junto a su familia en 1931 es cadete de la Armada Británica, recibe en su destino como marino en la India un telegrama desde Roma en el que su padre le comunica que por las renuncias de sus hermanos acaba de convertirse en su heredero y por tanto en príncipe de Asturias. Una semana guardó don Juan el telegrama antes de contestar. Durante esa semana, frente al mar, su gran pasión, se decide el destino de don Juan de Borbón. Después contestaría a su padre, poniéndose a disposición de la dinastía. Ya nunca más habría una sola duda. Su decisión era su primer acto de renuncia. Dejará a la Marina Británica. Su vida ya no tendrá más norma y más objetivo que España y el legado histórico del que él pronto sería único y legítimo depositario. Todos y cada uno de sus actos desde entonces no tendrán más sentido que el del cumplimiento de ese compromiso íntima y vitalmente asumido. Así, el nuevo príncipe de Asturias contrae matrimonio en Roma en 1935 con su prima, la princesa de las dos Sicilias, doña María de las Mercedes de Borbón y Orleans, con la que fundaría un hogar pronto favorecido por 4 hijos, las infantas Pilar y Margarita, el infante don Alfonso y el actual rey don Juan Carlos. Consciente de su deber, el futuro conde de Barcelona completaría su formación matriculándose en varias universidades europeas. En 1941, Alfonso XIII moría en Roma al mes de haber abdicado sus derechos en su hijo don Juan, creyendo que con ello facilitaría el regreso de la monarquía a España, que una vez superada la guerra civil, todos esperaban que volviera a la normalidad democrática.
Ni Alfonso XIII ni su sucesor, que toma el título real de conde de Barcelona, contaban con la ambición política del vencedor de la guerra civil, el general Franco. Francisco Franco, un joven y brillante oficial cuya carrera militar había protegido a Alfonso XIII, se había puesto al frente de la rebelión contra la República en 1936. Luego había conseguido que sus compañeros de armas le nombraran caudillo de la contienda, para más tarde erigirse en jefe del Estado sin más legalidad que la fuerza de las armas y la excepcionalidad política de la situación. La causa monárquica, que había apoyado incondicionalmente a Franco durante la guerra como único método de solucionar el conflicto, esperaba que el general restituyera la legítima monarquía. En el conflicto que se origina enseguida entre la actitud de Franco y las pretensiones de don Juan como sucesor de Alfonso XIII, se empieza a fraguar el pensamiento político del conde de Barcelona. Aunque durante la guerra don Juan había intentado luchar en el bando nacional e incluso había apoyado los postulados tradicionalistas de Acción Española, un grupo monárquico conservador, don Juan comprende pronto que la única posibilidad de la restauración de la monarquía es que ésta se ofrezca como institución integradora de todas las tendencias y como vehículo conciliador definitivo de las dos Españas. Este pensamiento político de don Juan, que poco a poco evolucionaría hacia posturas cada vez más progresistas con la concepción de una monarquía moderna y parlamentaria, no haría más que ir alejándole cada vez más del trono. Alguien ha dicho en estos días de luto por su muerte y de reflexión sobre el significado de su figura histórica, que los dos grandes enemigos de Franco fueron el Partido Comunista de España y don Juan de Borbón. Es curioso apreciar hoy que fueron tanto don Juan de Borbón como el Partido Comunista los primeros en exigir que la normalización democrática de España debía pasar por la reconciliación. En su primer manifiesto a los españoles, firmado en Lausanne en 1945 y que sería censurado en España, producto de sus primeras divergencias con el dictador, ya expresaba el conde de Barcelona lo que habrían de ser las líneas maestras de su credo político: la devolución de la soberanía nacional al pueblo español y la de convertirse como rey de todos los españoles en vehículo de la reconciliación nacional. Instalado en Estoril en 1946, en Villa Giralda, y rodeado de un consejo privado formado por 100 intelectuales, políticos y profesionales que le aconsejaban sobre su actitud política, don Juan de Borbón responde al referéndum antidemocrático de 1947, con el que el general Franco intenta asegurarse en el poder, con otro manifiesto en el que se vuelven a plantear sus ideales democráticos. Sus relaciones con Franco, a pesar de sus 3 encuentros en 1948 a bordo del Azor y en 1954 y 1960 en una finca de Extremadura, no harían más que ahondar el abismo que les separaba. Franco quería una monarquía que fuera la continuación del régimen instaurado por él. Don Juan se mantendría firme en sus convicciones democráticas y en las de una monarquía parlamentaria como única salida a la restauración en paz y concordia. En lo único que estuvieron de acuerdo fue en la educación del heredero de don Juan, el entonces infante don Juan Carlos, en España, a donde llega en 1948 para estudiar primero en San Sebastián y luego en Madrid y en las distintas academias militares. Dicen que cuando el conde de Barcelona despidió a su hijo por primera vez en la estación de Lisboa, le dijo a su esposa, doña María de las Mercedes: «Ahora es cuando empiezan de verdad nuestros problemas». Don Juan intuía lo que iba a suceder. De alguna manera sabía que Franco nunca le dejaría ser rey, pero siempre se negó a reconocerlo. Sabía que Franco intentaría hacer de su hijo el continuador de su obra, pero aún así sabe que si algún día debe reinar en España, don Juan Carlos debe educarse en su país. La certeza de esta intuición la tiene don Juan en 1969, cuando don Juan Carlos es nombrado sucesor de Franco a título de rey. El conde de Barcelona tiene una reacción inmediata: disolver todos sus órganos políticos. «Nunca haré nada contra mi hijo», aseguran que dijo con amargura. Después
un largo silencio expectante y un posible pacto de familia en el que don Juan tomaría la iniciativa de resguardar la legitimidad dinástica, trabajando para ello con la oposición democrática al franquismo. Se dedicó desde el año 1969 hasta el año 1975 a mantener contactos con todos los dirigentes de la oposición democrática y siempre con la misma argumentación. Ustedes son republicanos, pero si ustedes a la muerte de Franco tratan de proclamar la República, originarán un trauma de carácter nacional, provocarán una nueva dictadura y aunque a la larga consigan hacer triunfar sus ideas, no evitarán que corra mucha sangre en España y que se cause un conflicto de gran profundidad. Yo les aseguro a ustedes, y me comprometo a ello, que mi hijo, don Juan Carlos, convocará elecciones libres. Y una vez se hayan hecho esas elecciones libres, si ustedes todavía persisten en la idea de que lo bueno es proclamar una república, tendrán el camino abierto. Pero habremos evitado los traumas que supone el intento de proclamación de la república contra el ejército vencedor de la guerra civil. Así, cuando en 1975, tras la muerte del dictador don Juan Carlos, es proclamado rey, don Juan especifica muy claramente las condiciones que deberá tener la monarquía de su hijo. El 14 de mayo de 1977, cuando don Juan advierte que ya se dan estas condiciones y que España se encamina a su democratización, realiza el que había de ser su supremo gesto histórico de generosidad y renuncia, cediendo a su hijo, el rey don Juan Carlos I, los derechos históricos heredados de su padre, don Alfonso XIII. Majestad, por España, todo por España. ¡Viva España! ¡Viva el rey! Desde el día de su renuncia, don Juan de Borbón y Battenberg, que quiso conservar el título con el que había atravesado la historia de España, asumió con discreción su destino de eslabón histórico de entrega y de sacrificio. Solo una penosa y larga enfermedad le ha devuelto el protagonismo que el destino le negó. Su larga agonía no ha hecho sino bruñir aún más su enorme personalidad y su carácter. Su estoicismo ante el dolor, su dignidad y su capacidad de entrega han tenido su equivalencia en una resistencia física casi imposible. Tras un largo mes en el que su cuerpo se ha ido desmoronando ante el dolor, el pasado jueves a las 3:30 de la tarde zarpó definitivamente hacia el mar de la muerte este marino que solo se encontraba a gusto frente a la inmensidad del océano. Todo lo que ha sucedido después, desde su traslado desde Pamplona a Madrid a sus exequias, entre el emocionado acompañamiento de todo un pueblo y la desolación de sus familiares, no ha sido más que un pálido reflejo de lo que hoy los españoles sienten ante su figura histórica en el fondo de sus corazones: agradecimiento y solidaridad. Reconocimiento que ha sabido expresar de forma adecuada su hijo el rey en nombre de todos, haciendo que se le rindan los honores de rey que la vida le negó, pero que su absoluta entrega, más allá de cualquier egoísmo, a España y a su responsabilidad histórica, merecen. Queremos acompañaros en esta oración, que es preludio del camino que hacia la sepultura, donde descansan y esperan vuestros mayores, emprenderéis para depositar con todo honor los restos mortales de don Juan de Borbón y Battenberg, a quien unánimemente hoy los españoles reconocen. Por encima de la solemnidad de las exequias reales que hoy se han ofrecido al que quedará ya en la historia de España como el rey cuyo reino fueron la dignidad y la fidelidad, hay algunas imágenes de estos días que ilustran mejor que ninguna otra la hondura del dolor de su familia y del significado de la vida de don Juan de Borbón. Son estas en las que doña María, su fiel compañera durante 58 años, se despide de su féretro. O esa otra en la que el rey don Juan Carlos pasea solo su orfandad por la pista del aeropuerto de Pamplona. En su orfandad de hombre y de rey estaba sin duda el recuerdo de un hombre ejemplar con el que España y su rey a la cabeza tienen una deuda infinita.
público del acto que cerraba la semana de luto que ha vivido España en memoria de don Juan de Borbón, conde de Barcelona. Honores de rey para quien ya muchos llaman Juan III, precisamente a las puertas del monasterio que guarda las cenizas de sus antepasados, los reyes de las dos dinastías que han regido España en los últimos 5 siglos. Era un nuevo encuentro del pueblo con la monarquía en unos momentos de dolor, pero también de reconocimiento al hombre que lo ha hecho posible. Este último servicio a la patria y a la corona es el mejor epitafio para sellar la vida de un personaje histórico cuya vida, con ribetes de tragedia, entró definitivamente en nuestra historia la semana de pasión que hoy termina. Este grito espontáneo que resonó en el interior de la iglesia de los Jerónimos de Madrid ilustra mejor que ningún otro gesto ese encuentro del pueblo con la corona que han supuesto las exequias y funerales por el conde de Barcelona. Esto sucedía el lunes santo, 2 días después de que los restos de don Juan de Borbón fueran enterrados con honores de rey en el panteón de sus mayores en el Escorial, al finalizar la misa de Requiem que en su memoria ofrecía el pueblo de Madrid en representación de toda España. Y sucedía precisamente en uno de los más viejos templos madrileños, estrechamente ligado a la historia de la monarquía española. Desde el siglo XIV se celebraron en los Jerónimos los juramentos como príncipes de Asturias de los herederos de la corona de Castilla, y fue también en los Jerónimos donde se celebró la boda de los padres de don Juan, el rey Alfonso XIII, y la joven princesa inglesa Victoria Eugenia de Battenberg en 1906. Sus restos mortales reposan en el Panteón de los Reyes del Escorial. Su recuerdo quedará en las páginas de la historia, pero su vida, y digo vida y no muerte, su vida pertenece ya a Dios, es de Dios, vive en Dios, y de una manera irreversible, y al vivir en Dios, vive también para nosotros. En aquel tiempo dijo Jesús. Miles de madrileños se congregaron en los Jerónimos, aunque solo unos pocos pudieron entrar debido a las limitadas dimensiones del templo, donde la familia real al completo quiso asistir a los oficios religiosos para recibir así la condolencia del pueblo de Madrid. Al mismo tiempo, en otros lugares de España se celebraban funerales por el hombre que no llegó a reinar, después de haber sido rey por derecho dinástico durante 36 años. Un hombre que solo a su muerte ha visto su figura reivindicada por el conjunto de los españoles, a cuyo servicio consagró su vida y sus esfuerzos. Don Juan de Borbón, en su serena ancianidad, se mostraba satisfecho de la forma no solo en que su hijo, don Juan Carlos I, había realizado la transición política, sino de cómo se había ido arraigando la institución monárquica por la que él había luchado en la sociedad española. Todo honor y toda gloria. Decía que a él le hubiese sido más difícil por el desconocimiento, sino la falsa imagen que los españoles tenían de él y de su pensamiento político. Sin duda, el conde de Barcelona se habría sentido emocionado de ver cómo a su muerte se ha hecho paso entre los españoles un sentimiento unánime de gratitud y reconocimiento hacia su persona y hacia su vida de renuncia y sacrificio por el bien de su patria y de su dinastía. La lealtad a su país y a su conciencia han sido los rieles por los que ha transcurrido la vida y el pensamiento del hijo y heredero de Alfonso XIII, que desde que recibiera el legado histórico de los derechos a la corona de España, defendió la idea de que ésta debía volver a nuestro país solo como institución integradora, arbitral y reconciliadora de todos los españoles. Aunque ha muerto con el aura de los personajes segundones, maltratados por la historia, con el prestigio de los fracasados, puede decirse hoy día
que don Juan de Borbón fue un adelantado a su época, no solo en su idea de la monarquía moderadora y parlamentaria, sino en el sustrato social defensora de la igualdad de todos ante la ley que ésta debía tener para estar a la altura de los tiempos. No es extraño que en estos días algunos comentaristas hayan sabido ver que el ideario político de don Juan de Borbón está recogido en la Constitución que los españoles nos otorgamos en 1978 y que ha sido el motor de la nueva España democrática que hoy goza al fin de nuevo de su antiguo prestigio internacional y de un innegable protagonismo en el conjunto de las naciones. Este prestigio internacional de España y del respeto que su monarquía goza en el mundo se ha puesto también de manifiesto con la asistencia de las personalidades que de todos los países han acudido a Madrid para asistir al solemne funeral de Estado con que España y sus instituciones despedían oficialmente con los máximos honores a don Juan de Borbón y Battenberg. La mañana primaveral del miércoles santo, con una fina brisa atravesando el paisaje, las 5.000 personas congregadas ante las puertas del monasterio de El Escorial tuvieron la oportunidad de ver llegar a Fabiola y Balduino de Bélgica, a Carlos de Inglaterra, a Raniero y Alberto de Mónaco, al príncipe heredero de Marruecos Sidi Mohamed, a los grandes duques de Luxemburgo, al presidente Mario Soares de Portugal y a otras muchas personalidades de la realeza europea, como la condesa de París o la reina Ingrid de Dinamarca, acompañada de su yerno Constantino de Grecia. Los varones Thyssen, Cayetana de Alba y una buena representación de políticos españoles y de personalidades de la vida nacional completaban el sobrio desfile de caras conocidas al que el luto tradicional del protocolo español, chaqué para los caballeros y media teja con mantilla para las señoras, ponía un tono severo y grave. 6 jefes de Estado, 65 miembros de la realeza, 28 representantes de las monarquías reinantes, delegaciones de más de 70 países, se daban cita en el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial para honrar la memoria de don Juan de Borbón junto a su familia y a la totalidad de los representantes de las distintas instituciones españolas, desde el Gobierno de la Nación en pleno al Poder Legislativo, Poder Judicial, administraciones autonómicas, partidos políticos, reales academias, medios de comunicación, Diputación de la Grandeza de España, amigos y antiguos colaboradores del Conde de Barcelona. A pesar de la solemnidad de los actos desarrollados en memoria de don Juan de Borbón y de los máximos honores que se le han tributado, puede decirse que la sencillez y la austeridad han sido la nota dominante en todas estas ceremonias, donde se ha puesto de manifiesto una vez más la ausencia de fastuosidad y la naturalidad que don Juan Carlos y doña Sofía han sabido poner en las celebraciones de la familia real, testimonio de una concepción moderna de la institución que representan, más acorde con los tiempos actuales y con la concepción de una monarquía que no sea patrimonio de una clase, sino de todos los españoles. Esa y no otra fue la idea por la que vivió y murió don Juan de Borbón. La muerte reciente de don Juan de Borbón, conde de Barcelona, congrega hoy aquí no solo a miembros de nuestra comunidad nacional, sino a representantes ilustres de otras naciones y, por supuesto, a personas de diferentes credos. Como obispo de la Iglesia de Madrid que os acoge,
Pienso que detrás de esta convocatoria hay una llamada de Dios para que ante la experiencia de la muerte aprendamos a vivir, guiados por nuestra razón y nosotros los cristianos y creyentes por la fe. Vamos a encomendar a la bondad divina a nuestro hermano don Juan de Borbón, cuyo cuerpo yace ya debajo de este templo en la esperanza de la resurrección. El sábado día 3, unas horas después de celebrado el responso por su alma y entregado su féretro a la comunidad agustiniana que custodia el monasterio, los restos mortales de don Juan de Borbón, de casi 80 años de edad, fueron efectivamente enterrados en el pudridero que antecede al definitivo reposo en el Panteón de los Reyes de España que mandara construir el rey Felipe II. Ideado para conmemorar la victoria de los españoles contra los franceses en la batalla de San Quintín, ocurrida el 10 de agosto de 1557, festividad de San Lorenzo, el monasterio de El Escorial fue encargado a Herrera, que supo imprimirle la gravedad y austeridad de su patrono Felipe II, que enseguida pensó que aquel lugar era el idóneo para ser el sepulcro de su padre el emperador Carlos y de sus sucesores. El panteón fue obra del italiano Crescendi y fue Felipe III el que comenzó a construirlo en 1617. Hasta 1654 no fue inaugurado por Felipe IV. Construido en mármol de San Pablo de los Montes, sus 26 urnas de mármol pardo han ido desde entonces guardando, con alguna excepción, los restos de los diferentes monarcas españoles hasta Alfonso XIII, que fue conducido hasta aquí por su propio hijo, don Juan, en enero de 1980, desde su enterramiento provisional en la iglesia de Montserrat de Roma. Don Juan de Borbón ocupará una de las dos urnas que hay sobre la puerta de entrada, justo debajo del altar mayor de la basílica, lugar elegido por el emperador Carlos para emplazar el panteón, ya que quería reposar debajo de los pies de los sacerdotes que celebraran los oficios religiosos. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Ese servicio, esa entrega total al bien de España y del pueblo español, le llevó en su día a renunciar incluso a sus derechos dinásticos y ha hecho de él, creo que, una figura decisiva en la historia reciente de España. Sin su fidelidad y su prudencia, me parece que hoy no seríamos una sociedad respetada en el concierto de las naciones, ni el pueblo español gozaría de la paz y de la estabilidad institucional que tiene hoy. El Señor es mi pastor, nada me falta. Al estricto protocolo de la ceremonia fúnebre, concelebrada por 2 cardenales y 3 arzobispos, y en la que se cantó la misa de Tomás Luis de Victoria, escrita para la infanta María, hija del emperador Carlos, la familia de don Juan incluyó el Salmo 22, el preferido del conde de Barcelona, que sin duda habrá conmovido a los que han estado cerca de él en su larga lucha contra la enfermedad y en su interminable agonía. Mientras el rey escuchaba la oración fúnebre del cardenal Suquía, tal vez habrá evocado el recuerdo de su padre. Recientemente ha dicho don Juan Carlos que a veces tiembla al pensar en lo que su padre debió sufrir. También habrá recordado
que fue él el que le enseñó sobre todo a respetar a los demás. Habrá evocado al conde de Barcelona cuando en sus momentos de soledad gustaba refugiarse en el mar y allí, en medio del océano, sentirse en sintonía con la naturaleza. Heredero de una dinastía ininterrumpida en 12 siglos, es ahora cuando don Juan Carlos comprende en su magnitud no solo la grandeza de miras de su padre, que puso su deber por encima de todo, sino las virtudes ejemplares que le adornaban. Antes, los reyes se convertían en héroes porque sus hazañas eran bélicas. En el mundo moderno, y eso lo entendió enseguida don Juan de Borbón, los reyes deben ser sobre todo espejo y ejemplo de virtudes cívicas. El rey sabe mejor que nadie que su padre lo era, porque fue sobre todo su mejor maestro de vida. Sin duda recuerda también aquel inmenso amor que le profesó y que le llevó a su más difícil renuncia. Ese amor que cuando supo que se moría, le hizo tomar las manos de don Juan Carlos entre las suyas y a modo de despedida decirle: «Que Dios te bendiga, hijo mío». Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay un hecho que tal vez no se ha valorado lo suficiente en estos homenajes populares y oficiales de la despedida de don Juan de Borbón, y es el hondo significado que tienen a veces estas ceremonias y que van más allá de la indiscutible atracción que la muerte ejerce sobre nuestro pueblo y de la que la historia de nuestro arte y nuestra literatura ofrecen numerosos ejemplos y cuya culminación es el barroco. Este valor simbólico que nos hace ver en la estética de los trajes, en el rigor del luto, en la austeridad de los cantos litúrgicos, en la pomposidad de los signos y de los uniformes, en el lenguaje sobrecogedor de las campanas, a un pueblo antiguo que sabe encontrarse en su sitio en los momentos históricos. El Escorial fue el miércoles santo el escenario justo, 400 años de historia y su grandeza arquitectónica como testigos de cómo un país se encuentra con la institución en la que se sabe representado. Toda esa estética que brilló en el Escorial en memoria de don Juan de Borbón es el resultado de muchos siglos de historia, de arte y de civilización, y el resultado no improvisado de unos símbolos que van más allá de su primer significado. El pésame de los representantes de los diferentes países y de las casas reales en el Palacio de Oriente fue solo el epílogo del homenaje a un hombre en las personas de sus familiares que abre un nuevo capítulo de una España que tal vez con estas exequias ha dado por terminada definitivamente la normalización democrática por la que don Juan luchó toda su vida y un ajuste de cuentas con la historia que estaba todavía pendiente. En la fría soledad de su sepulcro queda el corazón sin vida de don Juan de Borbón, un hombre al que sus biógrafos solo encuentran un defecto, la bondad. Ese podía ser su epitafio. Aunque la tradición no contempla que los sepulcros de los reyes españoles tengan epitafio alguno, sobre el de don Juan de Borbón tal vez podría ponerse uno sencillo que hay en un oscuro y perdido cementerio de la tierra de su madre, que dice: «La vida es una carrera bien cumplida. La vida es el trabajo bien hecho. La vida es una corona bien ganada. Entonces vino el descanso».